No cabe duda, después de lo que acabamos de escuchar, tanto en la conferencia de don Jaime Domingo López Buitrón y de Eduardo Verástegui, pues los grandes problemas que tenemos como país en este tema de la delincuencia y sobre todo pues de la inseguridad que estamos viviendo. No cabe duda que hoy más que nunca nuestra sociedad está sufriendo pues por todos los elementos o fenómenos que hemos tenido en estos últimos tiempos, en donde lamentablemente pues hemos visto cómo la pandemia nos ha llevado pues a confinarnos en nuestros hogares, en donde realmente hemos visto pues una serie de violencia familiar y de algunos otros fenómenos que realmente necesitamos ver cómo los podemos evitar. Les quiero comentar que el Observatorio Nacional Ciudadano en Seguridad, Justicia y Legalidad nace en el 2011 ante una necesidad que el sector privado veía que necesitaba intervenir para realmente estar atento a transmitir a la sociedad en su conjunto cuáles eran los problemas que se tenían de aspectos de inseguridad. No quisimos en ningún momento hacerlo con aquellas especulaciones que pudieran vertir no de datos reales, sino realmente construir la información a través de datos reales y sobre todo en un principio en aquellos delitos de alto impacto, en aquellos delitos de alto impacto que tanto laceran a toda la sociedad en su conjunto. Y en esas condiciones se hizo este esfuerzo por parte del sector privado, en donde realmente pues hemos tenido todos estos años la finalidad de poder transmitir esta información. Se han hecho en el país o se han construido lo que son una red de observatorios locales, en donde estos observatorios locales se conjunta a la sociedad, a escuelas, a ciudadanos, a universidades, al sector privado, a padres de familia, en fin, todo un grupo de la sociedad en su conjunto que están preocupados por la inseguridad que están viviendo. Acabamos de vivir estos dos ejemplos en las conferencias que nos acaban de dar, de cuál es la triste realidad que vivimos en nuestro país y qué es lo que nosotros podemos hacer pues, para tratar de enfrentar esta lamentable situación que desgraciadamente día con día, como lo decía Jaime Domingo, ha ido subiendo de tono y subiendo de victimización. La primera pregunta que yo me haría con lo que acabamos de recibir: ¿cuántos hogares en México se han visto enlutados? ¿Cuántos padres de familia, cuántos eh, eh, componentes de una familia han sufrido alguna víctima de cualquiera de estos delitos de alto impacto que suceden día con día, que suceden en el micro, que suceden en el hogar, que suceden en el asalto a un automóvil, que suceden en muchos lugares en donde día con día todos tenemos la enorme zozobra de que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestros hogares? Y ahí es donde valdría la pena hacerse una reflexión. ¿Qué es lo que hemos hecho mal como sociedad? ¿Por qué razón se ha permitido que lleguemos a estos índices de delincuencia en el país y estos delitos como los que nos acaba de marcar Eduardo Verástegui? No es posible el que nosotros como sociedad no tengamos que hacer algo. Es increíble, en donde no cabe duda que hoy más que nunca necesitamos una sociedad en donde realmente empecemos desde nuestros hogares. Empecemos desde nuestros hogares, en donde hagamos estas medidas de convivencia que tanto necesitamos. ¿Y cuál puede ser uno de los motivos más importantes que nosotros hayamos
roto en nuestros hogares son los principios y valores. Los principios y valores que debe tener toda sociedad, en donde estos principios y valores, a través de la educación que nosotros damos a nuestros hijos, a través del ejemplo que damos como familia, realmente es lo que puede ayudar a que el país vaya día con día tratando de abatir estos problemas. No cabe duda que la responsabilidad directa de combatir la inseguridad en un país es del gobierno, pero también tiene un serio involucramiento la sociedad en su conjunto. Y dentro de esta ciudadanía o sociedad de la cual conformamos y formamos parte, realmente tenemos que tomar medidas de carácter personal, en donde hoy más que nunca necesitamos de esta unidad familiar que ha sido uno de los símbolos más importantes en nuestro país durante su historia, en donde en muchos países han visto que no obstante aquellos fenómenos que nosotros hemos tenido de carácter meteorológico, como sismos, como terremotos, como fenómenos naturales de ciclones, etcétera, vemos cómo sale esa solidaridad que tenemos como seres humanos. Y esa solidaridad y esa subsidiariedad es la que necesitamos más en estos momentos. Hemos visto cómo familias que han salido adelante ha sido por la unidad que ellos tienen para poder ir forjando a un hijo, a una hija, a la familia completa. Y ahí es donde yo quisiera tratar de transmitir la importancia que tiene el que nosotros hagamos una seria reflexión hacia adentro, una seria reflexión de si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Y creo que esto nos ayudará a reflexionar y poder tener una mejor convivencia, que es lo que necesitamos hoy más que nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros para ello? Primero, tomar medidas preventivas, tanto a nivel familiar, para evitar esta violencia que desgraciadamente en alguna forma se ha visto presionada por la propia pandemia o por el constante intercambio en las propias familias. Hace un par de años o hace año y medio, que es más o menos cuando empezó la pandemia, pues cada quien teníamos obligaciones fuera de nuestros hogares. Y salíamos a trabajar, salíamos a estudiar, salíamos a hacer alguna actividad. Y esta actividad nos separaba por un tiempo, corto aunque fuera, a poder lograr salir a ese trabajo, salir a ese estudio, salir a esa escuela, en donde realmente pues regresábamos y teníamos esta convivencia familiar. Al tener la circunstancia de la pandemia, empezamos a tener una convivencia mucho más frecuente. Y esta convivencia más frecuente en muchos de los casos empezó a denotar cierta violencia de tipo familiar o de tipo social. Pero también ha servido para que nosotros realmente hagamos esta reflexión que tanto necesitamos, en donde no cabe duda que la unidad familiar es la que puede sacar este país adelante. ¿Y qué es lo que podemos hacer para ello? Primero, organizarnos en nuestros hogares y organizarnos hacia afuera con nuestros vecinos, en el entorno en donde nos desempeñamos, porque solo esta unidad lo puede lograr. Tuvimos hace varios años un experimento que se llamó Vecino Vigilante. Y la primera pregunta que nosotros hacíamos era preguntarle a la familia: ¿conoces a tu vecino de enfrente? ¿Conoces a tu vecino de al lado? Y en muchos de los casos nos decían que no los conocían. En una palabra, no había la solidaridad que tanto se necesita para poder convivir en santa paz, para poder convivir en una ayuda
de la comunidad para poder organizarse en esa comunidad, en donde afortunadamente con ello empezamos a lograr que aquellos núcleos en donde había una alta incidencia delictiva, como era robo a hogares, robo de automóviles, asaltos, etcétera, empezó a erradicarse cuando la comunidad se empezó a organizar, cuando la propia comunidad pusieron en ese entonces lo que se llamaba una alarma sorda. Y esta alarma sorda era no poner en peligro a la familia que en un momento dado estaba siendo asaltada, sino que con la aplicación de la alarma sorda el vecino se daba cuenta y daba aviso inmediatamente a la policía para que pudieran acudir. Cuando los delincuentes se dieron cuenta de que esa organización de la comunidad les iba a impedir actuar impunemente, se fueron a otro lado. Y así fue como se fue prácticamente erradicando en muchos sectores de la población la posibilidad de contar con esta delincuencia y con esta impunidad. Ha venido creciendo definitivamente. Este tema de los niños es verdaderamente triste, pero necesitamos hacer algo. Y necesitamos que tener mucho más vigilancia sobre ellos, mucho más información hacia ellos para poder actuar y evitar en un momento dado este tipo de secuestros que desgraciadamente suceden, en donde lamentablemente hay que decirlo, la impunidad con la que la delincuencia organizada actúa es impresionante. Y esta delincuencia organizada siempre buscará, lo que decía Eduardo, el ganar más dinero a través del daño a las personas, a través del daño a los hogares, a través de generar víctimas en todos lados. Yo quisiera decirles que necesitamos tener una visión de futuro, en donde esta visión de futuro nos dé la seguridad de que si actuamos en conjunto, realmente podremos evitar en muchos de los casos estos temas delictivos. Hemos visto cómo en otros países en donde han tenido éxito en la erradicación de la delincuencia o de los delitos, ha sido a través de la organización de la sociedad en su conjunto. Y hoy más que nunca necesitamos eso, hacerlo imperiosamente, en donde necesitamos que estos valores de la amistad, del trabajo, de la familia, de la educación y de la comunidad nos lleven hacia adelante y nos den la esperanza y nos den la realidad que necesitamos tener como país. Yo estoy seguro de que nuestro país tendrá que superar día con día este tema. ¿Cómo? Mediante la prevención. Necesitamos, por supuesto, que tengamos policía de los municipios, en donde esta policía municipal, yo me acuerdo, en donde nosotros conocíamos al policía de la esquina, conocíamos aquella policía de proximidad, en donde ellos a su vez conocían a los vecinos, conocían al vecindario. Ahora les puedo asegurar que lamentablemente no conocemos quiénes son aquellos que nos están custodiando. Yo quisiera terminar el mensaje diciéndoles que no podemos perder la esperanza, no podemos perder la visión de que podemos sacar adelante a nuestro país a través de la organización y la solidaridad y subsidiariedad que necesitamos como sociedad. Y por supuesto, todas estas organizaciones en donde realmente lo que se está tratando de ver cómo podemos vivir en santa paz, cómo podemos vivir en la tranquilidad de nuestros hogares y en la tranquilidad de nuestras familias, depende en mucho de nosotros. Por supuesto, exigiendo a las autoridades que cumplan con su deber,
pero en nosotros está iniciar esta tarea para que realmente podamos salir adelante. Era lo que yo quería dejarles y muchísimas gracias por la invitación y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacer.